So va a ser nosotros cuatro, Padre Vittorio, más a Elena y Belén, que nos van a acompañar en un ratito. Ujú, Ujú. ujú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se llevaron a mi hijo, los de la migra se lo llevaron. ¿Y ahora qué hago? Hoy, Señor, quiero rezarte con estas palabras. Expresan el corazón partido de una madre que perdió a su hijo aquí en Chicago. Mi corazón también vive con miedo en este momento. Tú lo sabes, Señor. Que no solo tema el dolor que esta madre está experimentando, sino dame la fuerza para compartirlo también. Será la manera de vencer mi miedo ahora. Olvidarlo es la mejor manera. Descansar. Agárrame de la mano. No me dejes. Tú has asumido nuestro mal, nuestra injusticia, nuestro dolor, y los has transformado en fuerza desde la cual brota nueva vida. Siguiendo tu ejemplo, quiero compartir el dolor de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, deportados en este tiempo aquí en Estados Unidos. Concédeme la fuerza para perdonar a quienes nos persiguen, consolar a quienes por eso tienen miedo, seguir soñando con una humanidad reconciliada que, unida, construya tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ok. Entonces, voy a compartir, no sé, Raimundo, ¿tenías que hablar algo de lo del el draft que enviaste del Yo cuestionario o eso es otra cosa? solo, no, Carmen, ya que termine usted. Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir em, esta pantalla, a ver si se ve. Sí, creo que se ve. Ok. Em, ok. Eh, en primer lugar, lo que queremos enfatizar, yo siempre miro que algunos de las personas que vienen con muy buena voluntad vienen a ayudar pensando que se trata más que nada de proporcionar ayuda material. Eso también es verdad. Pero queremos enfatizar que el Ministerio de la Pastoral Migratoria es un ministerio de liderazgo en el cual los inmigrantes se involucran en acciones de servicio, acompañamiento y justicia. En este momento, ese acompañamiento tiene que ir también junto con consolación, o sea, consuelo, acciones de consuelo también, de acompañamiento y justicia. Em, es, como saben, un vehículo para reflexionar sobre la realidad del pueblo inmigrante, sus luchas y sus conquistas. En cuando empezamos todo esto, la realidad era que había muchos pueblos inmigrantes, muchas comunidades inmigrantes, mayoritariamente de México, que venían pues por razones económicas más que nada a buscar una vida mejor. Aquí ya había establecida una comunidad más antigua, más o menos entre ellos se iban ayudando en familias o por zonas de la ciudad que estaban más bien dentro de un grupo, por ejemplo, hay un grupo muy grande de Chiapas en un barrio o de Guerrero en otro barrio y se van así ayudando entre ellos. Pero desde hace como 3 años la realidad empezó a cambiar. Empezaron a llegar muchos centroamericanos y sobre todo venezolanos. Y eso cambia bastante el panorama porque no vienen tanto por razón económica como política, llegan con un nivel de educación distinto y también con un nivel eh, de religiosidad distinto. El pueblo mexicano, por lo general, es muy devoto, mientras que algunos de estos otros grupos no han tenido esa formación. Entonces, ¿cómo responder?
a cada grupo. No se pueden abandonar a unos para atender a los otros, pero sí cómo responder desde esa realidad a cada uno de los grupos, a sus luchas y sus conquistas. Bueno, y esto fue hace 2 o 3 años los venezolanos. En este momento todos están bajo la amenaza del, eh, de los raids de ICE. Están todos bajo la amenaza de deportación o por lo menos de cuestionamiento. Y la manera de acompañar y de buscar justicia va a ser un poco distinta. Pero la pastoral migratoria nos ofrece esos espacios para reflexionar sobre esto desde el marco de la fe y responder adecuadamente. Adecuadamente como iglesia. Yo lo suelo ver también mucho como una oportunidad de evangelización, porque las personas que vienen con tanta necesidad y con tanta necesidad de acompañamiento, de espiritualidad, de consuelo y de esperanza, em, pueden proporcionar ese momento evangelizador tan importante. Es un ministerio de liderazgo laical que responde al llamado bautismal de servicio. O sea que todo bautizado tiene la obligación de hacer esto, pero se hace a través de la información o recursos, acciones de acompañamiento y justicia, defensa, también acciones legales y acciones de conexión con organizaciones civiles que puedan ayudar. O sea, el servicio es integral, esa es las necesidades mm, físicas, materiales, legales, de defensa, pero también de acompañamiento y espiritualidad. O sea que es mirando a la persona en su totalidad. La pastoral migratoria, por tanto, permite a los inmigrantes conectar su fe con las necesidades que vienen de sus experiencias al vivir en este país. O sea que con qué se encuentran tanto física, materialmente como espiritualmente. Responde al llamado de servir, acompañar, luchar por la justicia y permite, o sea, toda la formación que se les da permite que los propios inmigrantes se formen como líderes para ir a servir a otros. ¿Ok? ¿Cuál es la misión? Por lo tanto, es ser vehículo para reflexionar en la realidad del pueblo inmigrante em, desde el marco de la fe para responder a las necesidades concretas de integración y desarrollo en la sociedad y en la iglesia, claro, aquí es el llamado evangelizador. Seguir siendo canal de transformación de la persona humana y de la sociedad. O sea que tendría que ser un ministerio multiplicador de liderazgo y de servicio. Y la misión es responder al propio llamado evangelizador de los bautizados. Entonces, hoy día, estamos pensando, hoy día, ¿qué se necesita? Hoy día estamos en gran necesidad de espiritualidad, de salud mental y de apoyo de familias. Se está viendo que hay familias con conflictos internos debido al aislamiento en que se están, al encerramiento en que se están metiendo algunos, tensiones entre los miembros de familia que pueden salir o que quieren salir y los que no, el temor de todo esto. Entonces, eso es una necesidad bastante nueva a la que hay que atender también. La abogacía, o sea, la defensa en acciones de justicia, de demostraciones, de protestas, si es necesario, si es que se ve el bien que puede producir, ¿no? Con, siempre con sus prudencias. La búsqueda de servicios legales y sociales y los contactos con organismos civiles. Esta formación, siempre se ha dicho, es primeramente basada en la doctrina social de la Iglesia,
O sea, nos basamos en los principios de dignidad y derechos y deberes que promueve la Iglesia en su enseñanza social. Tiene una fuerte base de espiritualidad bíblica, o sea que siempre va a ser acompañada de reflexión teológica sobre sobre temas bíblicos, eh, adaptados o que hablan a la propia realidad. El método, el método normalmente, ya siempre se había hablado del método juzgar, actuar. Nosotros preferimos, y ahora explicaré un poco por qué, el método escuchar, o sea, mirar la realidad y escucharla, aprender, que es la reflexión teológica, y aprender de lo que está ocurriendo y proclamar, que es las acciones ya de acompañamiento, servicio, ayuda, defensa, espiritualidad, acción, todo eso. Ahora explicaré un poco más por qué nos gusta más estas palabras que el clásico ver, juzgar y actuar. Ok. Escuchar, aprender, proclamar y celebrar. Pensábamos que escuchar, esto es de un sacerdote, un misionero de Mérinool que nos lo ofreció y nos parece que tiene mucho sentido y profundidad teológica. El escuchar implica la actitud interna de hospitalidad a la realidad migratoria. O sea, es no solo ver lo que está pasando, sino escucharlo por dentro del corazón. Es manera de discipulado, o sea, de seguir, de empatizar y de dialogar con los sentimientos, la vida, la experiencia, los sentimientos de los inmigrantes y comprender desde el corazón las realidades. Al mismo tiempo que se escucha, uno se deja acompañar por esa experiencia, porque enseña también la propia experiencia de caminante que somos todos, ¿no? De la propia persona como migrante. Por eso nos gustaba la palabra escuchar, o sea, el concepto de escuchar nos gustaba más porque nos parece más entrar profundamente en lo que es la experiencia. Aprender es el núcleo del discipulado. Eh, Al aprender estamos entrando en la luz de la realidad teológica y de la verdad de la inmigración. Nos supone estar formados en Cristo para poder actuar como Cristo, mirar la realidad con los lentes del Evangelio y discernir las llamadas de Dios en lo que está ocurriendo. O sea, es el mismo, casi como lo mismo que juzgar. Lo que pasa es que en lugar de juzgar si es bueno o malo, lo que estamos haciendo es discerniendo la llamada de Dios. Hacia qué nos llama Dios viendo esta realidad a la luz de la Biblia y a la luz del Evangelio. Y proclamar es la vocación del discípulo que se hace como Cristo misionero y evangelizador. No se trata del anuncio con la palabra, sino del testimonio personal. Entonces, con ese testimonio personal, la persona, el miembro del grupo de pastoral migratoria se convierte en acompañante. O sea, al transformarse personalmente por la palabra y por la escucha, se convierte en acompañante de otros. Y entonces se proclama con la palabra también, pero sobre todo con las acciones de servicio, acompañamiento y justicia, que decíamos al principio. Esto es lo que es en realidad la pastoral migratoria. Añadimos el celebrar, porque nos parecía que quizá a veces la realidad es tan dura y tan pesada y tan dolorosa que, que es necesario también, y para la cultura hispana esto es importantísimo, la celebración, la fiesta, a pesar de todos los pesares, porque es
esperanza, es el don de la esperanza y el haber encontrado, el haberse encontrado con el Cristo vivo. O sea que toda la acción de evangelización integral y de promoción humana, que es al mismo tiempo, es parte del Evangelio, de la llamada del Evangelio. Ok. En esta situación nuestra, nos hemos encontrado con mucho temor, mucha incertidumbre, mucho enojo, mucha angustia, mucho aislamiento, problemas familiares y problemas de salud mental en muchos casos. También nos hemos encontrado, y eso habría que añadirlo aquí, con muchos actos de solidaridad con personas que están ayudando a ver cómo mejor evitar situaciones peligrosas, proteger en situaciones peligrosas o salir de ellas. También con grupos civiles que están ofreciendo ayudas legales o ayudas de información importantes. Em, por eso, bueno, aquí están los temores, las incertidumbres, los enojos, las angustias y todo lo que ustedes les quieran añadir, pero nos enfrentamos a eso. O sea que esto lo digo porque los materiales de formación de los que ahora hablaremos estaban hechos en tiempos, sí, difíciles y peligrosos, pero no tanto como ahora. Entonces, esos materiales va a haber que hacerles pequeños tweaks para poder responder a esto. La oficina también está trabajando en materiales de espiritualidad, de oraciones, de información que pueden también ayudar en este momento. O sea, que están adaptados para hoy, no como los que tenemos anteriormente son más en situación de riesgo normal, pero ahora sí, situación de riesgo acentuada, ¿no? Em, He puesto esto aquí porque me parece también importante ver que algunas de las realidades de los argumentos en contra de la inmigración o de personas que pueden tener o de elementos que pueden aumentar el sentimiento antimigrante y que hay que reconocer y poder responder, pero reconocer y aceptar, porque en cierto modo muchas de estas cosas son verdad y es que se dice la sobrecarga en las infraestructuras de vivienda, de educación, de salud, todo esto. La sobrecarga en los sistemas parroquiales y diocesanos también. A veces la Caridades Católicas se ha visto sobrepasada y algunos otros también. Ya no hay con qué ayudar tanto y hay que tener en cuenta eso porque también los formadores tienen que buscar las maneras de apoyarse y de recargar sus pilas espirituales para poder enfrentarse a todo esto. Em, las faltas de controles y de filtros de personas, o sea, quién se va colando entre todo esto. El aumento de la criminalidad, las sospechas de discriminación, el aumento del racismo y en ocasiones la falta de integración cultural y religiosa. Todo esto está ocurriendo aquí, está ocurriendo por toda Europa. O sea que esto es parte de todo el debate y el conflicto político entre emigrantes. Y eso es necesario saberlo y es necesario saber de dónde viene también, ¿no? Entonces, no sé si tienen algo que decir antes de que pase a los materiales o a las sesiones. eh, si quieren comentar algo o... Nada más una pregunta. ¿Esta es Sí. la presentación que vamos a dar a los formadores, incluso nosotros, o esta es otra No, 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 esto es presentación? para ustedes. Esto es como un background para ustedes.
la formación, lo que se van a presentar viene ahora. Esto era solamente la introducción como background para ustedes mismos, ¿ok? Alguna vez tendrán que quizá reconocer estas realidades o quizá conversar sobre ellas, cierto, pero es solamente para situarnos en el momento en que estamos, ¿ok? Gracias. Ujú, ok. Entonces, componentes de la pastoral migratoria. Esto sí que es lo que van a tener para todos los formadores, los formadores de los distintos grupos. Todos estos elementos tienen que estar ahí. En los materiales que ofrecemos ejemplos de estas cosas en cada uno de los temas. Em, Estos ejemplos, ustedes según su situación y según su propio criterio, que como ya son teólogos y pastores, lo pueden cambiarlos tranquilamente, o sea, pueden ajustar. Ahora miraremos los materiales, pero siempre tiene que haber oración, lógicamente, reflexión teológica, sugerencias de acciones pastorales de servicio, o sea, qué se puede hacer ante las situaciones, acompañamiento personal y personalizado, acciones pastorales de justicia también, de servicio material o espiritual, pero también de justicia y algunas pistas. No se puede dar un curso entero de liderazgo, lógicamente, pero sí se pueden dar algunas pistas sobre liderazgo, por ejemplo, métodos de escucha, de lidiar con conflictos, todo esto sí se puede hacer, ¿ok? En las presentaciones que van a tener ustedes, siempre va a haber oración, siempre se comienza por una oración. Estas son las estructuras la estructura de los materiales. Siempre va a haber oración, siempre va a haber una presentación de la situación actual que normalmente va a ser con ejemplos de algún caso. Em, pero el ejemplo solamente o sea, el ejemplo sirve como springboard, como trampolín para que la propia gente reflexione sobre su propia situación o la comparta. O sea, el grupo se va a crear una especie de comunidad confidencial y un lugar seguro en el que ellos mismos puedan hablar de su propia situación, si así lo desean, o de casos que conocen. Que, eh, Después siempre va a haber escritura con doctrina social y con testimonios de la iglesia o de personas que dan su propio testimonio de fe. Después va a haber una aplicación a la propia realidad. eh, la escritura va a ir junta con la reflexión teológica. Todo esto no ven así en orden seguido. Puede haber una lección divina en la que se vaya reflexionando sobre la situación y se haga una reflexión teológica, etcétera. Técnicas de liderazgo son algunas pistas y quizá algún momento de círculos de paz o de conexión con organizaciones civiles de trabajo, el consulado, em, derechos laborales, de salud mental, etcétera. Y oración final. O sea que siempre va a ir marcado por la oración al principio y al final. Y luego todo esto puede ir en este orden o en otro, pero el que ustedes vayan a decidir. ¿Ok? ¿Qué fases tenemos? La formación de grupos, el compromiso de los grupos y luego ya que los grupos empiecen a funcionar en sus parroquias, la implementación. Ok. En la formación pastoral hay dos pilares de formación. Uno es formación pastoral y la otra es la capacitación física.
perdón, cívica, no física, cívica. En la formación pastoral va a ser la reflexión teológica, la reflexión sobre la enseñanza de la Iglesia, la vocación a esto como un llamado de Dios. Y en la capacitación física se puede hablar de inmigración, de detenciones, de deportación, de violencia doméstica, o sea, conozca sus derechos, conexión con el consulado, conexión con recursos comunitarios, derechos laborales, etcétera. O sea que están las dos vertientes juntas, con lo cual las sesiones van a ser en parte pastorales y en parte de capacitación cívica, ¿ok? Es como la puesta en la práctica de a lo que llama Dios la práctica en la vida, ¿ok? Los folletos van a seguir el mismo esquema. Esos folletos que ustedes ya tienen, que son estos folletos, ¿lo ven más o menos? Sí, Sí, lo conozco. estos folletos están hechos en el año 2013, por ahí. Entonces, no es que no sean válidos, lo son porque tienen mucho material, pero son más bien un banco de recursos para ustedes. O sea, no son... y para si la gente quiere leer más o quieren informarse más, porque tiene bastante, los textos son más largos, son tomados muchas veces de encíclicas sociales o de documentos de la Iglesia y entonces, y se están actualizando, o sea, eh, como han salido más documentos y más mm, discursos y más testimonios, estos se actualizarán, pero de momento los tenemos aquí. No los tienen que leer con los grupos, simplemente ofrecerlos como una documentación complementaria y tenerlos también como complementarios en el caso en que quisieran utilizar alguno de estos materiales, ¿ok? Porque luego van a tener también las presentaciones, los PowerPoints, ¿ok? Los PowerPoints son 6 sesiones. La primera sesión sería una sesión doble, es decir, un retiro inicial. Em, el énfasis es que las personas que van a participar en este ministerio es una vocación, o sea, no es nada más una llamada a ayudar, un voluntariado sencillo, es una llamada, una motivación y una vocación. Entonces, el retiro inicial, que ahora veremos el PowerPoint, está basado en la primera sesión, que sería el cuadernito anaranjado, que se llama ¿Por qué salir de mí mismo? Y es un retiro de reflexión sobre lo que es la realidad migratoria y por qué están llamados desde su propia experiencia y desde su propia situación y su propia llamada bautismal a pertenecer. Este sería el primero, ahora lo miraremos más, pero es la primera sesión, es el retiro inicial y es más largo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, en esta primera sesión no va a haber participación cívica, o sea, no va a haber una organización de fuera hablando de derechos laborales o de vivienda o de trabajo o lo que se necesite, sino simplemente el momento de oración profunda y de compartir esto. Em, El Después retiro, hay una el primera retiro sesión, supone que es un sábado o es un tiempo muy largo o se puede dependiendo. también hacer entre semana. Se puede hacer entre semanas si quieren, si tienen un par de horas, por ejemplo. Si tienen un sábado y pueden alargarlo, mejor. ¿Ok?
o si quieren hacer 2 o 3 sesiones en un mismo día de semana, también. Depende de ustedes y también del conocimiento que tengan de la comunidad. Si la comunidad ya tiene una cierta preparación, si ya son gente que están, pues quizá pueda ser más reducido porque ya tienen esa motivación y esa vocación. Es simplemente para entrar más en el asunto. Si la comunidad viene como vienen a veces, que llegan em, con deseo de ayudar, pero es un deseo de ayudar simplemente como un voluntariado, a dar alimentos o a dar comida o a dar ropa. Em, Eso que es muy bueno es parte de un conjunto, entonces es necesario eh, llamarlos a lo más profundo que es la vocación. Si tienen una mañana de sábado con 3 horas, sería ideal. No, quizá un día entre semana, 2 horas una semana y 2 horas otra, o, o un día 2 horas un poco largas, como ustedes lo vean más adecuado. ¿Ok? También, Ok, después, sí. nada más algo técnico. Yo mandé todos los libros y los PowerPoints por email. Lo único que cuando usted Ajá, lo muestra, creo que tiene blur background, no se mira la foto del no se libro. mira bien. Ok, No, el pero primero del que todos recibieron el PDF. sí, el primero es de color anaranjado y dice primera sesión, ¿por qué salir de mí mismo? O Ujú, sea, ¿por qué hacer esta? Y con, con la PowerPoint del retiro, ¿ok? Todavía ujú. no es centrada en la enseñanza social, es simplemente la llamada, el retiro, ¿ok? Ok, después, el, en la primera sesión es el color como un poco carmelita que dice Introducción Pastoral Migratoria. Y esto es la realidad de la inmigración, el fenómeno de movilidad, o sea, la inmigración en la Biblia, todo lo que ha venido ocurriendo y, y si se quiere introducir ya la realidad actual para los que están presentes, o sea, en sus propias diócesis. Este es color un poco carmelita, un poco amarrón y se llama Introducción Pastoral Migratoria. Ok, entonces, después, bueno, va con el azul, los dos, el marroncito y este azul claro van juntos. ¿Ok? Como digo, no tienen que leer todo esto, simplemente como una información complementaria para que la gente pueda tenerlo o ustedes mismos puedan recurrir a otro documento o a citas históricas o a un poco del relato. Entonces, en la segunda sesión, o sea, el retiro sería la primera sesión, pero la llamamos casi como cero. La primera sería la realidad migratoria. La segunda sesión sería lo que dice aquí, tercera sesión, pero que es segunda, la dignidad humana a imagen y semejanza de Dios. Esto ya entra más de pleno en la enseñanza social de la Iglesia con lo principal que es la dignidad humana, que empieza por Génesis. O sea que ahora podemos ver también los distintos em, citas bíblicas que se han sugerido. Si ustedes ven que la cita puede ser otra, pues simplemente se ofrece al principio también una oración y después la lectura de la palabra y luego ya se entra en más el contenido. La lectura de la palabra se suele hacer un poco como lección divina, pero no siempre da tiempo a desarrollarlo bien, porque en 2 horas, si tienen además formación cívica,
va a estar muy comprimido, pero ustedes eso ya lo pueden, o si las sesiones las van a tener en sábado, pueden hacerlo algo más largo si les parece que es más importante así. ¿Ok? Eh, la, la siguiente sesión que está aquí como cuarta sería derechos y responsabilidades. ¿Ok? Esta es un color como lila morado, más o menos. ¿Ok? Y la quinta sería el trabajo, que es la color siena más o menos, derechos colaboradores en la obra de Dios, los trabajos. Estas están también en los PowerPoints que trataremos de mirar ahora, pero em, es el proceso, o sea, esto es la secuencia, ¿no? La presentación en PowerPoint es material paralelo combinado a lo que se encuentra en los folletos. O sea, en el retiro y encuentro sería la introducción y por qué salir de mí mismo y qué es la pastoral migratoria. Y se trata de despertar el sentido de llamado y respuesta. El retiro es bastante largo, según lo tienen ahí, pero de nuevo pueden eh, condensarlo o expandirlo según les parezca más conveniente para su mm, población. ¿Ok? Ay, perdón, voy a ver si eh, entro en los folletos de... Ok, entonces tendrían... No, esta no es... Este no es el retiro. Voy a ver si encuentro el retiro primero para... mm, mm, Ok, ok, stop share. A ver. Mm, el retiro. Se me pierde el retiro de vez en cuando. Esto es lo que nos Mm, mandó Raimundo en el email, ¿no? Bueno, sí, mm, tenemos- mm. Ok, ok. Este sería no, no lo tienen ustedes porque no lo he compartido, perdón. Mm, A ver, ahora. Ok, ok. Esto sería el retiro y encuentro, que es el llamados a responder al clamor del pueblo migrante. Esto lo estoy refinando un poco y se lo enviaré de nuevo a, a Raimundo con algunas sugerencias que me dio Belén, pero eh, seguiría este esquema. Bienvenida y oración, que es la misma oración que tenemos en los folletos. Normalmente la oración de los folletos y la del PowerPoint sí van parejas. Los ejemplos y los testimonios ya no. No son parejas, pero ofrecen más posibilidades, o sea, más recursos. La lección divina no es esta exactamente, pero en este caso es Éxodo, pero yo creo que está cambiada a uno más actual sobre el temor, el miedo, la angustia y la llamada de Dios. Pero esta es una Creo que de... es, creo que es quien nos puede separar del amor de Dios. Ajá, sí, ok. Ni el temor, ni la espada, ni la... Sí, es que se me pasó, se me cruzó el, los files, ¿ok? Pero es que nos puede separar del amor de Dios, entonces va haciendo un poco de lección divina con esto, un poco de comentario y canto. Este está demasiado largo y he quitado originalmente tenía primera parte de lección divina, segunda parte, iba a ser un poco demasiado para el tiempo que hay, pero si lo quieren reincluir, está bien. Y luego tendría historias de vida. Este también está cambiado. Déjenme ver si puedo encontrar el que es, pero es que
tengo tantas files que se me ha trastocado el verdadero. A ver si aquí lo tuviera. Mm, O quizás Raimundo. Raimundo puede compartir. no, esperen un segundito. Que mm, ahora se me fue todo. Ok, ok. A ver, ahora Recuerdo, buenas tardes con todos. Recuerdo que era la historia de Juan, ¿verdad, sí, un Carmen? segundo, ya. Creo que ya lo tengo. Es que se me cambió de file. Mm, este. Sí, el Alexio Divina sería el Romanos, quien nos separará, las palabras, lee de nuevo y luego la historia de Juan. ¿Ok? Esta es una historia muy actual, es una persona que conozco. Dice que Carmen, ¿lo están viendo? No lo están no, viendo, perdón, estamos perdón. mirando su folder. Ujú. Romanos 8. Mm, Ah, usted, aquí, esperen un aquí segundo. está. Sí. Se volvió a meter el que no es. Ay, señor. Ok, a ver ahora. A ver ahora si lo consigo. Dios mío, perdonen. No. Ay, por Dios, otra vez. Se mete el que no quiero. Como los tengo los dos abiertos. A ver ahora. Ok. ¿Lo Juan, ven ahí está. ahora? Juan, sí, ok. ¿Mm? Entonces, sí, el de Juan. Ok. Esto es una historia de un hombre que yo conozco que vive aquí en Chicago y están muy asustados, pero mm, él está más en en la línea de la fe y la confianza y su esposa está más asustada y no quiere que salga y tienen este tipo de problemas. ¿Ok? Esto se puede ofrecer como sugerencia para que otra, otra gente cuente su propia experiencia, su propia historia y de ahí parta la conversación de qué es lo que está pasando hoy día en nuestra comunidad. O sea que esto es solo un ejemplo. Si sirve este, está bien. Si no, cada cual que eh, pueda compartir sus propias experiencias. ¿Ok? Entonces hay un momento de trabajo personal o de grupos pequeños, de cuchicheo, en el que van a hablar de su propia experiencia, de qué maneras han encontrado apoyo, de qué maneras se han podido enfrentar a las dificultades, cómo pueden transmitirlo, qué recursos pueden encontrar para ayudar a otros desde su propia experiencia. ¿Ok? Puede haber una segunda reflexión, si lo desean. Este de nuevo habla del no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, o sea, de tratar de acompañar también en este momento de temor. ¿Ok? Y de nuevo un poco de reflexión sobre esto. Después de estas dos reflexiones y del compartir, se puede hablar de qué es discernir, distinguir algo de entre otras cosas, o sea, desde San Ignacio de Loyola y ayudar a pensar un poco cuál es la motivación que pueden tener ellos y de qué manera se van a sentir o se van a sentir, como dice San Ignacio, eh,
consolados o desolados trabajando en esto, ¿ok? Reconocer la presencia de Dios, descubrir la voluntad de Dios en esas decisiones, analizar nuestras propias mociones, nuestros propios movimientos y, y ver de qué manera una primera llamada de Dios, de qué manera se está realizando en nuestra vida y experiencia. ¿Ok? Entonces, esto puede ser una reflexión personal o en grupo. ¿Cómo puedo yo responder a mi llamado? Esta reflexión, si hay tiempo, se les puede dar o bien se les puede dar para que lo piensen en casa, si es que Dios los está llamando a la comunidad inmigrante, cuál es su motivación, cómo pueden escuchar la voz de Dios y el movimiento del Espíritu. Ok. Hay una tercera reflexión. Si tienen que cortar una, yo pienso que es mejor quizá cortar la segunda, porque esta ya entra en los dones y talentos, o sea que entra un poco ya en la capacidad de liderazgo y de compartir. ¿Ok? Entonces, esta lectura es importante también porque es reconocer la propia capacidad. Eh, Entonces, se necesitan líderes, cómo podemos participar en la pastoral migratoria y cómo vamos a asumir el papel de liderazgo. Aquí perdón, un ejercicio que es como, si es que da tiempo, puede resultar muy bien, que es la historia de la sopa de piedra, que es cuando un soldado llega a un pueblo pobre y pide sopa y la señora le dice que no tiene nada que ofrecer y él le dice que pueden hacer sopa de piedra y va diciendo, y si se añade un poco de sal y si se añadiera un huevo, y si hubiera una zanahoria, y van viniendo todos los del vecindario, cada uno trae una zanahoria, un poco de pollo, un poco de sal, un poco de vegetal, y al final sale una sopa muy rica. Entonces, ese ejercicio se puede hacer aquí, diciendo qué es lo que tú puedes traer a esto, que puedes traer tu capacidad, tu tiempo, tu alegría, tu capacidad de cantar o de cocinar o de hacer ropa o de recoger, qué cosas se pueden hacer. Entonces, aquí ya se les está invitando a, a compartir qué pueden poner ellos en esta trabajo. Y entonces ya se les presenta lo que es la pastoral migratoria, que es lo que habíamos visto hace un momento, a ellos. O sea, lo que hicimos antes era como un panorama, background total. Esto sí se les va a presentar a los que a los que trabajan en los grupos de parroquiales. ¿Ok? Y hay una pregunta, ¿por qué lo tengo que hacer yo y no otros? O sea, es una pregunta vocacional también. ¿Y de qué manera ahí está el desafío a que seamos nosotros? Unas cuantas palabras sobre el liderazgo para dar ese elemento de pistas de liderazgo, mm, tratando de comprender la experiencia, construir comunidad, orar, reconocer que no se es perfecto, ser compasivo, ser profeta y anunciar la buena nueva. O sea, todo esto es como una introducción al liderazgo ¿ok? Liderazgo para la comunidad. Esta lo voy a cambiar porque todavía tiene lo de Moisés. Entonces, como hemos cambiado la lectura, cambiaré esto también. ¿Ok? El trabajo en grupos, este es el ejercicio de la sopa de piedra. Una canción, reflexión personal y compartir de nuevo qué puedo hacer, cuáles son las características, cómo me siento llamado, qué actitudes necesitaría,
me atemoriza ser profeta, cuáles son mis temores, etcétera. Y ya proclamar eh, explicando bien lo que las dimensiones de la iglesia, dimensión profética, litúrgica y social. O sea que esto no es un trabajo solo de ayuda material, sino que es un trabajo dentro de la misión de la iglesia. Eso es lo que queremos que les quede, que quede a todos muy claro. ¿Ok? Esto es de nuevo la reflexión sobre la pastoral migratoria que se puede hacer aquí o ir explicándoselo a lo largo de las sesiones. ¿Ok? Los aportes que ofrece la comunidad inmigrante, los desafíos. Estos aportes y desafíos los pueden también contribuir ellos, o sea, ellos pueden decir lo que ven, cómo es la comunidad y también qué otras dificultades o obstáculos se van encontrando. Estos son solo ejemplos como talking points, ¿no? Y luego explicar las acciones de la pastoral migratoria, asesoría espiritual, orientación y formación, conocimiento cultural de parte de los ministros y conocimiento de la misión de la Iglesia, ¿ok? Y la acción misionera. Esto mm, es las acciones de la pastoral migratoria, incluyendo también las asesorías legales, materiales y de abogacía. ¿Ok? Esto es lo mismo cuál es la reflexión teológica, como escuchar, aprender, proclamar, evaluar. ¿Y qué otros instrumentos tenemos? También tenemos una formación continuada que se les puede, o sea, se les puede ofrecer a final de las sesiones y tenemos recursos continuamente renovados en la página web. ¿Ok? La espiritualidad. Y por último, otra reflexión personal, te puedes solidarizar, cómo puedes servir, cómo te podrías beneficiar de algún tipo de apoyo. O sea, ¿qué necesitas? Además de ofrecer dones y talentos, ¿qué necesitas tú? ¿Qué te tiene que dar la comunidad para que puedas hacer esto? ¿Ok? Y la oración final. Esto sería la sesión de retiro, que como les digo, como ustedes tienen experiencia pastoral y teología y toda clase de recursos, pueden también fácilmente cambiar un ejemplo por otro, una oración por otra, una, un pasaje bíblico por otro con tal de que vayan conduciendo a todos a un reconocimiento de su llamada bautismal a servir, de sus dones, sus talentos y cómo pueden ofrecerlos a la comunidad. Esto sería el inicial, ¿no? Entonces, eh, no sé si tienen algún comentario, preguntas o no. Se trata en gran parte de provocar la colaboración, el que ellos hablen de su propia experiencia y hagan su propia reflexión. O sea, estos son como apoyos para llevar hacia el compromiso, o sea, hacia el sentimiento de vocación o de llamada a este servicio, pero mucho de ello es que ellos saquen su propia experiencia, su propia realidad, su propio conocimiento y puedan compartirlo y vean, se den cuenta de que lo que ya tienen lo pueden ofrecer. ¿Ok? Sí. ¿Algún comentario o pregunta o no? Pues un comentario, yo creo que cada persona está discerniendo su participación, pero
debemos enfatizar mucho la importancia de comunidad. Ajá, Primero, toda la comunidad está sufriendo, aún ajá, los que tienen documentos, porque conocen a ajá, personas y familiares. ujú. Y segundo, Sí, muy poco va a cambiar si no lo hacemos en comunidad y sí, si no hacemos como un movimiento de personas. Entonces, ujú. pero yo Sí, entiendo la idea de cada quien tiene que decidir a lanzarse a hacer compromiso, ¿no? sí, pero claro, por eso también es importante que en la comunidad se cree ese clima de, de libertad y de confianza para que ellos puedan compartir su propia experiencia y ver cómo se pueden ayudar unos a otros. O sea que sí, que eso está en el pensamiento, que el grupo. Después, en la formación continuada, meses después, van a empezar a surgir los problemas interpersonales de, de competitividad, de que cada uno quiere tirar Pero eso ya es parte de la formación continuada cuando surgen los problemas, porque, porque si se crea la comunidad empieza a caminar junta y luego a menudo hemos encontrado algunas tensiones, como es normal, como ocurre en todas las parroquias, ¿no? Eh, pero, pero sí, no sé si quieren ver el resto de los PowerPoints o ya se dan una idea de cómo va. Voy a regresar a mm, a la inicial para que se vea cómo va el, ¿Podría mencionar algo sobre los siguientes PowerPoints? los siguientes. Sí, Bueno, sí, nada más quería mencionar que ya las siguientes sesiones, como decía usted, Carmen, viene un ujú, tema pastoral y viene un tema cívico. ajá, sí, Entonces, cuestiones de logísticas de tiempo, ajá. asegurarse que el retiro tiene mucha más flexibilidad por el tiempo, pero Ujú. cuando hay dos presentadores, Tiene que ser solo, tiene que ser más sí. concisa, ¿verdad? Entonces, Ujú. los PowerPoints los hemos estado simplificando un poco porque eran muy largos. Tienen que durar una hora. O sea, la sesión pastoral duraría una hora. La sesión cívica, otra hora. Y claro, si viene gente de fuera, siempre está el límite de tiempo que no se puede uno alargar porque están llegando ya los presentadores de en las mm, siguientes sesiones, pues puede ser alguien del consulado, una persona de instituciones de salud mental, alguna persona de derechos laborales, alguna persona del consulado, algún abogado. O sea, pero entonces las sesiones serían ya muy limitadas a una hora. Y el problema a veces es que conociendo a nuestra gente no llegan exactamente a la hora. Entonces luego hay que comprimir todavía más la cosa. Los PowerPoints están algo reducidos, los teníamos más largos. Hemos quitado las segundas partes de la Lección Divina y los casos se han hecho, en lugar de tener dos o tres casos, tenemos uno, con el fin de que puedan salir otros de suyos. eh, y las reflexiones de enseñanza social de la Iglesia son más cortas, enviando, si se quiere, a los folletos. Es decir, de esto habla más el folleto 2 o el folleto 3. Ahí se especifican más los deberes y derechos porque tenemos un pasaje de la Populorum Progressio o de la Rerum Novarum o de algún otro documento de la Iglesia o algún discurso del Papa o de Aparecida. Hay bastantes referencias al- a Aparecida y, y entonces eso se puede ir.
se puede ir combinando los folletos con los PowerPoints. El PowerPoint tiene como los bare bones, como si dijéramos, ¿no? Para que el formador, o sea, ustedes, puedan, ustedes y a los que formen ustedes, puedan eh, eh, tomar distintas informaciones y si no da tiempo, solamente con el PowerPoint, refiriendo a la gente a que pueda leer más en los folletos. ¿Ok? Los folletos, como les digo, se van a estar reformando también porque son valiosos porque tienen mucha información. O sea que aunque parecen así pequeñitos, la letra es pequeña, sí, entonces tienen bastante densidad de lectura. Pero como les digo, no es para leerlos en las sesiones, sino para informar y hacer referencias a lo demás. Entonces, la segunda sesión que tendrían la realidad de la migración sería con el folleto 2, que es la realidad de la inmigración. eh, que es en realidad la pastoral migratoria, el marroncito. ¿Ok? Eh, en la tercera sesión tendrían la dignidad humana con el complemento en el folleto 3. En la cuarta sesión tendrían derechos y deberes. En la quinta, la dignidad del trabajo. En la sexta, la solidaridad. Y en la séptima ya es compromiso y envío, que eso ya es la ceremonia de envío, que es al final, ¿ok? Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es mirar uno de ellos para que vean bien la estructura y, ok. Entonces, vamos a ver. Sí, ok. La estructura siempre va a ser así. eh, Tienen la lectura de la palabra de Dios, que es la lección divina, con una pequeña reflexión. Tienen una oración inicial y luego en este específico es explicarles lo que es la pastoral migratoria, que ya se les explicó un poco en el retiro y que quizá no les haga falta hacer tanto. Mejor yo creo que vamos a la segunda. Esto es qué es la pastoral, las metas de la formación. Es, se puede incluir al principio con el retiro, o partes de ello por lo menos, y no sería pero siempre va con el aprender, proclamar, escuchar, a ver si el, la dignidad. Ok. El de la dignidad. ¿Qué sesión es la dignidad? Sí, voy a ver si consigo. Es que ¿En qué sesión estoy, es la dignidad? ¿La dos? estoy entre. Ah, para. mm, Sí, que la dignidad está aquí. O sea, porque la una Ok, este sería el de la dignidad, que sería la sesión 2. Dos. ¿Qué pasa? No, ¿qué es esto? Cosa tan extraña, ¿no? Esto, esto se volvió loco. Se volvió Va loco pasando, va. esto. Sí, no sé por qué. Yo le di a una cosa y me salió otra completamente distinta. A ver ahora. Claro. No, esta es la primera también. Mi computadora está un poco enloquecida últimamente y me da lo que no quiero, siempre. Mm. Pero sí estábamos viendo, Carmen, la sesión de la dignidad humana. Ok, la dignidad humana. ¿Lo están viendo ahora? Mm.
Sí, Sí. Ok. Entonces, Solo el mismo proceso, la lección divina, que comienza en este caso en Génesis, con hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con la reflexión de lección divina, la oración. Esta es la misma que aparece en el segundo folleto de escrita. En los objetivos no es necesario explicárselos a ellos, esto es para ustedes más bien, saber a dónde vamos con esto, tomar conciencia de la condición psicológica espiritual que hace del migrante una persona vulnerable, considerar que es imagen de Dios. Esto no es absolutamente necesario que se lo cuenten a ellos, simplemente que ustedes sepan lo que quieren hacer con esto. Entonces ya pasa, o sea, después de la oración de la lección divina, pasaría a escuchar. ¿Ok? Y en el escuchar tenemos una reflexión sobre qué es la imagen de Dios, cómo se ha visto en la historia y en el pensamiento bíblico y cómo en este momento se pisotea. Aquí tenemos de nuevo, tenemos un testimonio personal. Esto es escucha, ¿no? Escucha de la reflexión sobre la dignidad, una escucha de un caso de una persona. Esta es Antonia, que no quiere salir de casa. eh, y tienen familia, el temor paraliza excesivamente y afecta, ¿no? Nos afecta. Hay una nueva reflexión sobre eso. Perdón, en la reflexión primera, el testimonio primero, aquí pueden salir también testimonios de ellos. O ellos. simplemente hacer la pregunta, ¿cómo están viviendo ustedes hoy esto? Y quizá no haga falta el testimonio. Si se ve que no reaccionan inmediatamente, se puede incluir este testimonio u otro. O sea, no hace falta atarse a los testimonios, solamente incluir experiencias reales para que la gente pueda identificarse con ellas o identificar casos que conocen y empatizar con eso, que escuchar la realidad. Esto es una reflexión académica de qué es ser forastero y cómo la dignidad eh, no está reconocida en el mundo, qué necesidades espirituales de quien está fuera de casa y una referencia a Fratelli Tutti. En la referencia a Fratelli Tutti no está en los folletos porque se hicieron mucho antes que esto, pero se puede traer aquí esta u otra referencia a la dignidad. ¿Ok? Y de nuevo, aquí ya comentan ellos, comparten ellos, comparten experiencias, comparten temores, actitudes que han encontrado de discriminación cuando han visto que su dignidad estaba pisoteada o atacada, cómo responden a esto. ¿Ok? Esta es todo lo de escuchar, escucha de la realidad, de las experiencias y de lo que dice la Iglesia. Y entonces ya aprender dónde habla la Sagrada Escritura, dónde dice la enseñanza social de la Iglesia y qué fundamentos tenemos en la sociedad y en la Iglesia para, para defender la dignidad. ¿Ok? Entonces, veíamos que hay la oración, el escuchar, este es el aprender. Aquí ya tenemos una cita del Papa León y de nuevo reflexionar y compartir juntos. ¿Ok? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿Ok? Y por último, el proclamar, actuar. ¿Qué es proclamar? Esto está tomado de Aparecida, denunciar proféticamente los atropellos que se sufren a la dignidad, incidir en la sociedad para lograr una política migratoria,
acompañar a las víctimas, promover ciudadanía universal, estimularlos a ser discípulos misioneros. O sea, esta es ya la proclamación que incluye asumir el liderazgo, que cómo es el líder que entra en esta acción de proclamar. ¿Cómo se puede ser líder? Y reflexión, de nuevo, compartir. Siempre va toda la sesión, tanto en escuchar como en aprender, como en proclamar, va siempre un poco de, digamos, teoría o de material que se da para la reflexión y luego mucho de conversación entre ellos y la oración final. Que todas las demás sesiones están también estructuradas de la misma manera y van en, en conjunción con los folletos. ¿Ok? ¿Alguna comentario, pregunta? ¿No? Me ¿No? alegra mucho, Carmen, que hay cuotas o citas actuales, ¿no? Como la de León, Papa Sí, León, sí. Tutelituti. Eso, Fratelli al Tutti. simplificar los PowerPoints que teníamos el año pasado, eh, incluí otras citas que no estaban y quité algunas que sí estaban, que pueden encontrarse en otros documentos o en los folletos, pero que en este momento pueden estar muy actuales. Pienso que quizá estos PowerPoints, además de las adaptaciones que hagan los formadores, que pueden hacerlas fácilmente, o sea, siempre manteniendo el escuchar, aprender, oración, escuchar, aprender, proclamar y vuelta a la oración, los formadores pueden cambiar el material. O sea, siempre que este es el tema de dignidad humana, he encontrado otra cosa que es mucho mejor, pues adelante. O sea, en eso tenemos esa flexibilidad. Queremos que se siga la estructura y el tema, pero los PowerPoints son como modelos para que ustedes avancen, ¿ok? No son, no son palabra de Dios que, a la que tengan que someterse, ¿ok? Se sugiere, pero se sugiere, pero ustedes pueden ir modificando o buscando. Se acaban de leer una cosa maravillosa y no está en el PowerPoint, lógicamente, lo pueden fácilmente incluir si quieren. ¿Ok? Eh, ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario. ¿Qué le parece, padre Rex, padre Tam? Porque acá el padre Vittorio ya lo hizo y se notan los cambios. Quizá para Belén Ujú, es nuevo también, porque es nueva, pero ustedes totalmente nuevos para ellos son totalmente. ujú. Que ¿Cómo les sean, parece? Dificultado, ¿cómo se sencillísimo. les hace esto? Es fácil de... Padre Tam, padre Rex. Estoy de acuerdo que anteriormente había demasiado material, muy largo, Ujú, sí, y lo que necesitan mucho es hablar, ujú, escuchar, y también cuando viene la parte cívica, siempre hay muchas preguntas ajá, y mucha necesidad de espacio para ujú, compartir. ujú. Entonces, hay un Hace falta ese límite de tiempo. que uno puede aprender en una sesión. Entonces, Ujú, tenemos que como dar algo impactante y luego ujú, volver a incluir más en el futuro. Pero me ujú, gusta y especialmente me gustan las historias más al día, ujú, personales, y que ujú, tenemos que incluir más los documentos del Papa León y eh, ujú.
los obispos de los Estados Unidos ahora. Ajá, sí. Mm. Los que teníamos en los folletos son documentos más del año 2013. En los siguientes PowerPoints tratamos de incluir algo más actual, pero hay cosas más Ah, actuales todavía. Entonces, eso va a ir variando según el momento y la necesidad, que es a lo que estamos tratando de responder. Mm, ok. Mm, Lo que está viviendo el pueblo hispano inmigrante ahora es muy semejante a los derechos civiles de los 50 y ujú, 60. Ahora gente ujú, desaparece. En esos días estaban ujú, matando a muchos de ellos en mm, sus protestas, ¿no? Y ujú, sufrieron mucha violencia y todo, pero se mm, unieron mucho y había una voz como Martin Luther ujú, King y en ujú, ciertos lugares. Entonces necesitamos unirnos más ujú. y va a requerir sacrificio. Eso yo creo que es algo muy importante reconocer. ujú, ya. Ujú, Sí, me impresiona. Es bastante sencillo porque, bueno, es necesario porque muchas veces las palabras muy elevadas y todo eso ujú, no conectan con nuestra gente. Entonces, eh, las cosas actuales ujú, son muy buenas ujú, para enseñar. Pero yo creo que es importante estar atento siempre a eso, que no esté demasiado elevado, pero ujú, a la misma vez les gusta algo un poco elevado a la misma ujú. vez. Sí, Um, o sea, pero sí, se tiene que hacer sencillamente, pero no llamándolos tontos. O sea, sí, Ajá. que hay que Sencillo con también ofrecer sustancia. contenido sólido. Sí. Ujú, ujú, Papa Francisco. Papa Francisco ofrecía esta síntesis, sencillo con sustancia, porque él venía, ponía el ujú. Evangelio y la vida, Sencillo, pero sólido. sí, Ajá. las dos cosas. Él hacía una Ujú, síntesis hermosa. ujú, Qui- Quisiera aportar una cosita más. Claro, Sí, esto. creo que también podemos sacar mucho también al eh, referirnos a a la persecución que vivieron las comunidades primitivas, ¿no? ajá. Donde encontramos fortaleza, Ujú, porque creo que ahí podemos también encontrar para la nuestra. La ujú, nuestra. Ujú. ujú, ujú. Sí. O sea, en este momento, volverse a los primeros cristianos es muy interesante. Ujú. Sí, sí. Sí. Pero y también, bueno, saber que en muchos lugares están persiguiendo a los cristianos. A los inmigrantes no se les persigue necesariamente por ser cristianos, pero la experiencia es parecida, ¿no? Entonces, ujú, Solamente quería mencionar ahora gracias Carmen por la presentación y claramente cuando veo cómo hemos simplificado y también muchas cosas han cambiado en cuanto al formato, vino la pandemia, etcétera. Esto lo hizo Carmen trabajó en esto también, a Marilu nos ayudó, William, cada uno metido, pero ahora estamos teniendo estos PowerPoint actualizados y estos todavía estamos en proceso de actualizar, ojalá que tengamos algo para que nos ayuden. ujú, Pero una cosa que es muy importante en experiencia, especialmente cuando llevamos la formación a nivel nacional y también acá cuando estamos tratando de expandir en Chicago, con el hecho, como decía Carmen, el hecho de cómo mantener la metodología, de utilizar la metodología ¿se acuerdan que hemos cambiado de ver, juzgar y actuar, el ver, juzgar y actuar? Si quieren ponerlo en paréntesis, eso, pues si les ayuda a ustedes, quizás se puede poner, pero realmente el enfoque es cómo escuchar, estar al tono, al tanto de las personas, de estar siempre leyendo la comunidad, escuchando a la comunidad. Y ujú, ese es el escuchar, ¿no? Pero el aprender es discernir. El aprender es ver con los ojos de Dios, por eso con las escrituras, las ujú, encíclicas, con los ojos de Dios. Y el otro es la acción, sí, pero es proclamar. Todo lo que hacemos tiene que ver con evangelización.
hacemos porque somos cambiados, transformados, queremos participar en la presencia del reino de Dios. Carmen, te lo voy a decir esto ahora porque tú no estuviste en la reunión de NPM que tuvimos a la 1, ya los compartí. Yo estuve en una reunión esta semana, ¿cuándo era? Estos días. La semana pasada. Y tuve 2 sesiones de introducir la pastoral migratoria a través de la crisis actual de la administración de Trump. A través de eso hice la introducción. Tengo el PowerPoint. Y había un señor que se llama el doctor, quizá lo has escuchado acá, es doctor Rodrigo Guerra. Era el secretario del CELAM y Provost lo nominó su asistente, con él trabajó por 4 años y ahora tiene una posición, sigue en esa posición, pero Provost no, ahora es el Papa, ¿verdad? Entonces, pero me dijo, bueno, él vino a mi sesión y él habló, él fue uno de los presentadores principales y habló del Yayan Act y toda esa cosa, muy precioso todo lo que estabas hablando, pero todo lo que hacemos de una perspectiva teológica actual. Lo que dijo era realmente la pastoral migratoria. Y él vino, eso fue su primera, ¿no? El miércoles, creo que el jueves era mi presentación, vino a mi presentación, me sorprendió, vino a mi presentación, y lo que le encantó era eso, el, 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 el escuchar, aprender y proclamar. Yo no sabía, me estaba tomando fotos, me estaba haciendo el chat GPT y toda esa cosa, y tomaba PowerPoints, y al final me dijo Elena, esto que tú me estás diciendo, el escuchar, aprender y proclamar, y tú me has escuchado lo que yo hablé antes, esto se lo voy a presentar al Papa. Tengo una reunión con él y le voy a presentar esto. O sea, te lo quería decir a ti, Carmen, porque yo le dije, eso vino de los marinos y Carmen Aquinaco es la que hicimos toda esta cosa, qué sé yo, pero él estaba mesmerized en inglés, admirado, sorprendido y encajado. Para él dijo, esto es todo, eso es todo para mí. Y es un teólogo genial, veanlo lo voy a encontrar en Google, pero muy bueno, por eso yo decía, ay Señor, mira, me ha llevado 15 años, 20 años, para que una persona del Vaticano pueda reconocer esto, porque incluso en Chicago y en otros lugares también vienen a formación a formadores, y sí se hace todo, pero lo cambiaron a ver, y que por acá, no, así ya y yo siempre digo, el Silla Yanak hasta los activistas utilizan, hasta, ¿cómo se llama? Solalinsky utiliza, hasta todos ellos utilizan. Tenemos que tener un giro evangélico de proclamación del evangelio. Entonces, por eso que insistí, y cuando tú me presentaste, Carmen, hace 15, 20 años, para mí era como yo reaccioné, como él reaccionó hoy día, en estos días, a esta metodología. Eso quería decírtelo y para animarles a todos que por favor no cambien, porque que mantenerlo ahí, porque tiene que ver con la evangelización, quiénes somos, simplemente es quiénes somos y lo que hacemos estamos evangelizando, ¿no? Solo eso quería mencionar. Esta es una estructura estandarizada, o sea, esto se hace la formación estandarizada. Hay cositas así que añaden más pintura, más cositas. Sí. Claro, sí, por supuesto, que se pongan su sabor y la danza o lo que sea. Pero en cuanto a la metodología es estandarizada, ¿no? Solamente eso que por estos Yo cambios. quisiera añadir algo que yo creo que fue genio añadir eso de celebrar. Yo creo que es absolutamente necesario. Qué bueno. Sí, es que sobre todo bien, o sea, por la cultura hispana, que siempre celebra, siempre hay fiesta, pase lo que pase. Y por el sentido de esperanza en situaciones tan violentas y tan duras, es necesario ir más arriba, más allá y poder celebrar, sí. Eso sí, es importante también, sí. Hay
por si lo pueden incluir en alguna de sus presentaciones. En la Dilexit del Papa León hay como 2 o 3 párrafos sobre la inmigración. Está muy bien, solo que yo le añadiría una palabrita sobre la oportunidad de evangelización, porque sí habla mucho de la solidaridad y todo, pero yo al Papa le añadiría una palabra Ya sobre viene, ya la oportunidad de evangelizar al pueblo. Ujú. Sí. Ujú. Gracias, Carmen, gracias. Y antes de terminar, yo nomás quería dejarles un poquito de tarea. En la última reunión que tuvimos con Padre Tam y Padre Rex, hablamos de la necesidad de tener más formadores, ¿verdad? Carmen no puede estar en todos los lugares, Padre Vittorio no puede estar en todos los lugares, Padre Tam, Padre Rex. Entonces salió la idea de diseñar un formulario para aquellos formadores potenciales que nos gustaría invitar. Entonces diseñé un pequeño draft que les mandé. Si pueden revisarlo y darme feedback, ya cuando tenga el lenguaje final, pues les mando el ejemplo, porque la idea es que podamos utilizar esto para la Arquidiócesis de Los Ángeles, que están en el proceso de hacer su formación, y la Diócesis de Joliet también ya van a comenzar, entonces es bueno ir empezando a sacar esos formadores desde ahorita. Es un documento, se los acabo de mandar antes de la reunión, se los vuelvo a mandar nomás por si se perdió entre los emails. Les agradecería su ayuda con eso. ¿Y has dicho qué día que pueden regresar? Darte el feedback. En cuanto lo más pronto que puedan, mejor. Yo lo voy a recordar para Tam y para Rex con nuestra reunión que vamos a tener el lunes próximo. Entonces, los demás, en cuanto puedan, si me lo pueden mandar. Algo, creo que eso es todo lo que tenemos por hoy, Lena. Sí. Carmen, Una algo que cosa, les Sí. gustaría- otra cosa. Pido sus Sí. oraciones por Luis Molina. Apenas Ya. oficié su funeral y ustedes conocen a Luis porque estuvo en nuestra mesa. Entonces apenas, bueno, hace 2 semanas se falleció nuestro amigo Luis. Luis Sí. Molina, padre. ¿Quién Luis? Luis Molina. ¿O Luis Molina? ¿Quién es Luis Molina? Un Es- líder. Estuvo en el instituto. Oh, no. Luis Molina es el que era alcalde de Sí, eso. Patterson. falleció. Alcalde de Patterson. Patterson, sí. Bueno, Oh, my God. sí. Muy triste, Estaba muy bien joven. joven. Sí. ¿Pero estaba enfermo o le pasó algo Algo de, de corazón? yo creo que más, tenía COVID y luego de sus, ¿cómo se dice? Lungs, Sus Pulmones. pulmones. pulmones, sí, pulmones y luego los kidneys, no sé cómo decirlo. Los riñones. Riñones, así, sí. Se pararon de funcionar. Entonces, pena. sí, muy buen hombre y nos apoyaba mucho y pues pido sus oraciones por Sí, él. oraremos por él. Sí. Gracias, padre. Y gracias por dejarnos Nos saber. ayudó mucho, él creyó en nosotros y era un buen speaker para mental health issues. Nos ayudó un montón como colaborador. Después de ser alcalde, tenía toda una asociación, una organización y lo puso al servicio de pastoral migratorio. Sí. Wow. Ujú. Pues Triste. Entonces, oraremos por él. Pues, bueno, entonces, después de esta formación, lo que pues muchas solamente gracias. Carmen, antes que te vayas, después de esta formación a formadores, la idea es de tener feedback de lo que ustedes han escuchado, han tenido los materiales, nos dan todo el feedback que puedan darnos para ayudar así desarrollar esta formación a Los Ángeles. Estamos preparándonos para Los Ángeles. En Los Ángeles, hay 400 parroquias con Ministerio Hispano, 400. Y ahí va a haber mucha necesidad. El total Tam y Rex nos van a ayudar allá, pero también tenemos que reclutar
y vamos a hacer una formación a formadores, ya por eso que la hojita de reclutamiento de formadores, ya todo esto actualizado, ya con la experiencia, entonces de eso ya compartimos con todos los demás también. Pero esa es la Ujú. idea. Muchas gracias. ¿Quién quiere darnos una oracioncita de despedida? A ver, acá hay sacerdotes, laicos. A ver, padre. ¿Sabes la oración inicial? Hoy por el padre. Terminamos, gloria al Padre, al Hijo y al Hijo Espíritu del Santo. como era en el Como era en el principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. Gracias. Gracias. Muchas Muy gracias. breve. Muy Muchas breve. gracias, nada. Gracias. Bueno, Cuídense. Gracias, padre Tam, Rex. gracias. Están pares. Mande. Están pares, padre Rex. Reconozco el roperito, ese, ¿cómo se dice la cosa del comedor? Sí, hombre. ¿Cómo se llama? Armario. El armario, no es armario. Eso, pues, ¿cómo se dice eso? La cristalera. La cristalera, ¿no? ¿Cómo es en Ecuador? Se quedó Ahorita se... congelado. Repostero, no. Repostero. Ya, Armarito de reconozco los, eso, padre. de la vitrina, Ahí. la vitrina. Vitrina, vitrina, podría ser. Nos vemos el lunes. Cuídense. Los miro el lunes. Cuídense. Gracias. El lunes. Adiós. Bye. Cuídense. Nos vemos Bye. pronto. Bye. ¿Cómo? En mi casa también.